Y bueno, hablando de educación, vamos a la línea telefónica, tenemos a otro referente, pero en este caso de CITECH Federación, justamente el secretario general. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, Eduardo Migno. Martín Sánchez lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por atender nuestra línea telefónica. Martín, es un gusto, como siempre. Sabemos que está muy solicitado por los colegas de aquí local, todos los medios de comunicación quieren charlar con usted, porque, bueno, usted es, digamos, uno de los gremios que no ha cerrado finalmente el convenio con la provincia del Chaco, ¿no? Sí, efectivamente, lo que nosotros hicimos a partir de la oferta del gobierno es recorrer las escuelas, llevar una consulta por escrito en las escuelas para que se debata, para tomar esa opinión, digamos. No podemos solamente consultarle a nuestros afiliados, porque cuando se trata de una lucha salarial o una lucha reivindicativa no participan solamente los afiliados, participa toda la docencia. Por eso era justo llevar esta consulta a las escuelas y de ahí surgió un resultado clarísimo, digamos, que no lo podemos evitar y que no lo podemos dejar de desconocer, que es el tema de 341 escuelas dijeron no a la oferta del gobierno, y solamente 6 escuelas se expresaron, digamos, a favor de la oferta para aceptar. Así que el mandato estuvo y está, digamos, claro. El Congreso de Quitilipti tomó ese mandato, interpretó la voluntad, decidió orgánicamente el no inicio de clase, y por lo tanto el día miércoles va a haber una medida de fuerza junto con movilizaciones. Correcto. Pero para que se entienda el tema salarial es muy simple, muy fácil, porque se fue rechazada, que es lo que debatieron los docentes, es que está bien y está correcta la cláusula de gatillo. Es una herramienta muy importante tener la cláusula de gatillo. Lo que pasa es que una cosa es tener cláusula de gatillo de un sueldo de un bancario, en la cual ahí no habría ningún conflicto, porque para el sector docente con cláusula de gatillo incluido hay conflicto, porque las bases donde se parte son totalmente diferentes, los sueldos docentes están absolutamente deprimidos. Por eso que la cláusula de gatillo te mantiene en la depresión o te mantiene en el pozo, solamente no perdés, pero de ninguna manera vas recuperando justamente poder adquisitivo. Entonces, otorgar un 5% sobre la cláusula de gatillo, estamos hablando para que se entienda, sobre la cláusula de gatillo, un 5% vas a recuperar solamente ese 5%. Y el 5% es 5%, no es ni 10, ni digamos, no es porque se ilusionen los docentes, como no se ilusionaron, ni sacaron la cuenta. 5% de aquel docente que está ganando 80.000 pesos son 4.000 pesos. Y en septiembre, allá en septiembre, anda a saber cómo va a estar la inflación, en septiembre 200 puntos más, que significa para todo el mundo una suma fija, que es reajustable para el valor del punto, pero una suma fija para todo, y que significa más o menos menos de 6.000 pesos, 5.500 pesos. Así que, porque todo lo demás, olvidate, digamos, de que te aseguran el 70%, porque la inflación de este año, digamos, eso es cláusula de gatillo, te aseguran un mínimo de 70%. La inflación de este año, todo el mundo reconoce que va a estar encima del 70%, por lo tanto es un estilo, no, digamos, es simplemente para la propaganda. Lo mismo que el 20% para marzo es la aplicación de la cláusula de gatillo, porque la inflación, casi con toda seguridad, podemos decir que va a estar en el 20%, va a estar en el 21% o va a estar en el 19%. Así que ahí no recuperamos, y si recuperamos prácticamente muy poco, o no recuperamos nada, y tenemos que reponer con la cláusula de gatillo. Así Eduardo, que todo lo demás es propaganda. Así que se entiende esto, que es muy limitada. Termino, en relación, ¿qué estábamos pidiendo nosotros? Durante los gobiernos justicialistas de Capitaní y de Pepo se perdió actualmente se perdió el 60% del poder adquisitivo. Discutamos eso, discutamos cómo históricamente recuperamos poder adquisitivo para que justamente la cláusula de gatillo sea válida y no tengamos conflicto. Exactamente. Eduardo, ¿qué le significa al gobernador Capitanich cuando se expresa que él desea o promueve justamente que el sector docente tenga finalmente un sueldo digno por encima de un 10% arriba de la inflación? ¿Qué sería en números generales esa expresión de deseo? Por eso, esa expresión de deseo es totalmente, digamos, inacertada. Una,
porque es lo que te decía, sobre la cláusula gatillo no tenés sueldo digno para seguir peleando y no poder adquisitivo, tenés solamente un 10% que es mentiroso porque es un 5% real. El otro 5 sería del monto fijo para un sector, digamos, puede ser un porcentaje, para otro sector que gana más es otro porcentaje, así que no es ni siquiera 10%, se va a recuperar más o menos, a un promedio estás recuperando un 7%, así que con eso no conseguís sueldo digno ni remotamente, por eso la disconformidad del sector docente, que insisto, correcta, que está buena la cláusula gatillo, pero una cosa, la cláusula gatillo para el bancario, que eso no te va a traer ningún problema porque vos mantenés el poder adquisitivo que tenés. Ahora, el poder adquisitivo del sector docente es totalmente limitado, estamos hablando de un salario recién iniciado de 100.000 pesos. Eduardo, así que está muy lejos de la canasta familiar, si que lo queremos comparar con algo. Exactamente. Y usted sabe que, bueno, todos ya nos anoticiamos que a partir de hoy, lunes 27 de febrero, se puso en marcha ya el sistema CITAM, este sistema de transporte público pasajero que amplía las redes de recorrido de colectivos y las nuevas unidades de 0 kilómetros que empiezan a prestar, digamos, servicio aquí en el área metropolitana. ¿Se habló también de alguna sube especial para docente, para que el docente tenga...? Lo que dijo paritaria del gobierno es que estaban estudiando, porque hay, digamos, un boleto gratuito, pero hay zonas que no tienen colectivo. Entonces, ¿cómo hacen? Todo eso lo estaban en estudio. No sé si acá digamos, en la propia capital va a haber alguna resolución sobre la cuestión. Es decir, de eso no se expidió el ministerio. De cualquier manera, nosotros dijimos, estamos centrados en recuperar poder adquisitivo, no, digamos, no una bonificación de esa naturaleza es buena, puede ser buena porque es necesaria, pero de ninguna manera eso roza con, digamos, con el tema que estamos ocupados, que es recuperar poder adquisitivo. Correcto. Y en cuanto a los talleres de capacitación, que también era, digamos, un planteo necesario para el sector docente, ¿en qué etapa está? Bueno, por eso te hago una síntesis muy apretadita. El salario ya está explicado y, bueno, por eso está la disconformidad. Lo de la devolución, cuando inició el ministro la última reunión, dijo, hemos tomado las reivindicaciones que presentaron los sindicatos. El nuestro no tomó ninguna reivindicación, pero nada, porque una de las cosas que dijimos es devolución de los haberes descontados por día de paro. Nosotros no vamos a considerar como superado un conflicto en la medida que no se devuelvan los haberes descontados, que fueron masivos y atroces, digamos. Entonces, una de las cuestiones de eso, no hubo absolutamente ninguna respuesta. El tema de la convocatoria de un congreso, que es muy importante, un congreso pedagógico docente, es poner en el centro, digamos, de la provincia, en el centro de la discusión, la poca calidad educativa, la crisis de las escuelas públicas. ¿Cómo no va a querer un debate el propio gobierno sobre el tema educativo? ¿Por qué estaría desinteresado? Incluso que ya salió la ley, tendría que cumplir con la ley, porque la ley convocó un congreso educativo con bombos y platillos, vino el ministro de Educación de la Nación. Nunca más lo quieren retomar porque evidentemente hay cosas que hay que discutir, el tema de la subvención a las escuelas privadas. ¿Por qué subvencionar la escuela privada siendo que ese dinero tendría que estar en la escuela pública? ¿Por qué, digamos, subvencionar un negocio de un privado? No estoy hablando de escuelas confesionales, estoy hablando de las 200, 300 escuelas que crearon estos últimos años para los amigos del gobierno que tienen subvencionado y tienen de alguna manera asegurado un negocio. Con la educación no se puede lucrar, eso es lo que establece la ley. En ese congreso, el tema de gestión social, ¿por qué no vamos a tratar el tema de la reglamentación de gestión social? Porque esto es muy delicado. ¿Cuáles son las escuelas en las cuales el Estado no puede llegar? Porque lo que no puede hacer es como hacen ahora, que nunca se lamentaron y compiten la escuela de Estado contra la escuela de gestión social. Eso nunca fue así ni va a ser así. No solamente por la flexibilización laboral que tienen, digamos, dentro de la escuela de gestión social, que no tenés ningún derecho, sino porque estás destruyendo de alguna manera la escuela pública y estás, digamos, direccionando a los privados como si fueran privados los movimientos sociales, digamos, que son amigos del gobierno, no te van a dar un movimiento social que no coincidan con el gobierno. Entonces, ahí estamos privatizando nuevamente la educación. Bueno, todo eso trataría el Congreso Educativo. Y fundamentalmente, un problema que nos aqueja a los docentes, que es el tema del negocio de los postítulos. Negocio de los postítulos que es sumamente, pero millones y millones y millones que se manejan
y que nosotros decimos una solución es muy simple y muy fácil, que se termina el negocio. ¿Cuándo se termina el negocio? Cuando sea gratuito. Y para que sea gratuito, ¿qué necesitamos? Que los institutos del nivel superior sean los que tomen en sus manos el tema del perfeccionamiento. Con una ventaja más, que es recuperar el poder del Estado para solucionar la crisis educativa y la calidad educativa, porque voy a perfeccionar en esta cosa, en estos sectores, con estas condiciones, porque yo lo que veo que en la provincia la calidad educativa está destruida. Entonces tenemos que retomar, el Estado tiene que retomar esa herramienta que es el perfeccionamiento a los demás docentes, que es la función de los institutos. Así Exacto. Que tenés enorme ventaja. Ahora, para eliminar un postítulo, para eliminar el famoso negocio, no lo podés hacer en comisión de política o en una paritaria, porque justamente los que van a la paritaria son los que tienen los postítulos. Entonces es una contradicción insalvable. Por eso la convocatoria a un congreso pedagógico. En síntesis, no dieron respuesta a ninguno de los planteos que se efectuaron en la mesa de negociación en la paritaria. Correcto. Y por último, Eduardo, también en las redes sociales se vienen replicando varios carteles o banner, como se dice habitualmente, sobre la no imposición del lenguaje inclusivo al sector docente, para que el sector docente finalmente tome la obligatoriedad de disponer de este famoso idioma inclusivo en las clases, y así se pueda de alguna manera magnificar lo que el gobierno pretende de darle conformidad justamente a las minorías, ¿no? No, a ver, yo no coincido, digamos, me decir es una opinión, esto no lo tratamos sindicalmente, pero yo no coincido con el lenguaje inclusivo. Me parece que, digamos, es más una cuestión más personal, más individual, que un Estado que imponga. El tema digamos, del lenguaje es cultural, no es una definición política, es cultural, así que, y si vos consultás porque, bueno, de cualquier manera, sería un tema, sí que es un tema de congreso educativo, pero que lo definan los padres, que lo definan los docentes, que lo defina el ministerio en forma conjunta, debatámoslo. Yo no coincido, en general no coincido con esto, pero bueno, me parece que es un tema para debatir, tantos temas para debatir sobre estas cuestiones. Imagínate vos si no sería necesario un congreso pedagógico. Exactamente. Entonces, lo último, sí. La invitación, porque de acá viene el problema, la invitación. Día miércoles no se inician las clases y invitamos, porque no hay manera de expresar disconformidad desde la casa, y ahí está un mensaje para el sector docente. No hay manera de expresar una disconformidad si no estás en la calle. Así que el día miércoles acá en Resistencia estamos a partir de las 9:30 de la mañana concentrándonos en frente al mástil. Y en las demás localidades, o en la plaza o en las regionales, de acuerdo, digamos, a la realidad de cada uno. Así que esperemos que estas 340 escuelas que se expresaron, digamos, en contra de la oferta, entiendan que la única manera de expresar disconformidad no es simplemente no ir a la escuela ese día, sino que lo fundamental y lo principal para que se haga visible es la presencia de los docentes en este tipo de actividad que son movilización. Perfecto. Eduardo Mignio, de CITECH Federación, muchísimas gracias por esta charla, ¿sí? Gracias a ustedes y pasen buen día, ha sido un gusto. Un abrazo, hasta luego.